Las noticias de la hora en RCN Radio. Nuevo tropiezo para la reforma a la salud en el Congreso. Cuando se pensaba que todo estaba listo para avanzar en la discusión del segundo debate, se levantó la sesión en la plenaria de la Cámara de Representantes. Pese a la confirmación de la subcomisión que concertó algunos puntos del proyecto de ley, la sesión de este miércoles se levantó por falta de quórum. La iniciativa fue anunciada para la próxima sesión, que se realizará el 9 de octubre. El gobierno nacional y los partidos que conforman el pacto histórico radicaron la ponencia para el segundo debate de la reforma pensional con el fin de que la iniciativa pueda continuar su trámite en el Congreso de la República. El texto incluyó algunos cambios relacionados con el acogimiento del fallo de la Corte Constitucional, que redujo las semanas de cotización para las mujeres y una ayuda extra para las personas del pilar semicontributivo que no alcancen a cumplir todas las semanas de cotización. El fiscal general Francisco Barbosa expresó su rechazo e indicó que avanzan las investigaciones tras la toma que realizó un grupo de indígenas a la revista Semana el pasado viernes en el norte de Bogotá. Según el fiscal, en el momento en que se afecta el periodismo, se ataca la libertad de prensa y reveló que se avanza en las acciones para judicializar a los responsables de estos actos violentos. El Tribunal Superior de Bogotá acogió la petición de la defensa y levantó la medida cautelar que pesaba de la cancelación del pasaporte de la exdirectora del extinto DAS, María del Pilar Hurtado, condenada por las chuzadas ilegales. Gracias a esta determinación, la exfuncionaria podría salir del país luego de haber obtenido la libertad condicional tras la sentencia de 14 años de prisión. El presidente Gustavo Petro se refirió al caso de su hijo Nicolás y reiteró que se quiere impedir que se elija un fiscal independiente en el país. De otra parte, el presidente Petro reconoció que cometió errores a declarar la emergencia económica y social en La Guajira, la cual fue tumbada por la Corte Constitucional. Por su parte, los magistrados de la Corte Constitucional que se opusieron a tumbar la emergencia en La Guajira aseguraron que los informes dan fe de que en ese departamento se registra una situación atípica. El fiscal general Francisco Barbosa le respondió al presidente Gustavo Petro que la compulsa de copias en su contra es un trámite natural y no se constituye en un golpe contra la Constitución. Esta declaración la entregó el fiscal ante las afirmaciones del presidente Petro, quien lo acusó de dar un golpe a la Constitución luego de la compulsa de copias que fue realizada en la Comisión de Acusaciones por los denominados narcopagos. Fue trasladado a Bogotá el cuerpo del capitán de la Fuerza Aeroespacial que murió en el accidente de un avión en Cali. La Jurisdicción Especial para la Paz citó a Medicina Legal a presentar su informe sobre los desaparecidos en el Palacio de Justicia. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, afirmó ante la Corte Constitucional que no hay ninguna ley que le impida al gobierno adelantar diálogos de paz con grupos armados. El Ministerio de Defensa advirtió que se está corroborando el presunto vínculo entre militares y miembros del Clan del Golfo en los hechos de intimidación a las comunidades en Tierra Alta, en Córdoba. Esta entidad igualmente reveló que tras la orden presidencial, el ejército no cesará las operaciones en el sector del Cañón del Micay, en el Cauca, hasta tomar control total de la zona. En medio de la audiencia que adelanta la JEP en Medellín, este organismo reveló que en el sitio conocido como La Escombrera estarían sepultadas más de 200 víctimas del conflicto armado. La JEP y la Oficina de la ONU en Colombia renovaron su compromiso de trabajo por 4 años más en pro del acuerdo de paz firmado con las FARC en el país. La filial de Ecopetrol Geopark anunció un nuevo descubrimiento de petróleo en el departamento del Meta. El Ministerio de Agricultura reveló que la primera exportación de carne bovina a China se haría efectiva durante los primeros meses del 2024. El Banco Mundial aseguró que el crecimiento económico de Colombia podría ser del 1,5% para el 2023. El dólar volvió a cerrar al alza en la jornada de este miércoles y se ubicó en 4.300 pesos. El Paris Saint-Germain sufrió la goleada de la fecha en la Champions League al perder 4-1 en su visita al Newcastle de Inglaterra. El desarrollo de estas noticias y mucho más de 4 a 10 de la mañana en la FM de RCN Radio con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. 24 horas de noticias en RCN Radio.